Bueno, muy bien, saludo cordial. Vamos a iniciar el tema que tiene que ver con circuitos electromagnéticos. Bueno, básicamente es magnetismo y electromagnetismo como una preparación previa al concepto del transformador eléctrico. Eso que voy a tratar de explicar ahorita es muy sencillo. Realmente es recordar los conceptos de electromagnetismo que ustedes debieron abordar en el curso de física. Sin embargo, pues no se preocupen, yo les voy a dar el material de apoyo para que puedan consultar y ampliar los temas que vamos a abordar acá. Igual les voy a dar el link para que puedan consultar el libro texto con el cual preparé la explicación que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que es básicamente magnetismo, ¿no? ¿Qué entendemos por magnetismo? Entonces, magnetismo sería entonces básicamente la propiedad, es una propiedad física de algunos elementos, algunos materiales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, especialmente la magnetita. La magnetita es un material en estado natural descubierto por los chinos, ahora que está de moda el asunto con los chinos. Entonces la magnetita era un material que fue descubierto en el desierto, en el norte de China, perdón, ya hace varios siglos, y con lo cual los chinos encontraron pues que ese material tenía la posibilidad de atraer y repeler. Esos dos conceptos son muy importantes, atraer y repeler. Atraer cuando se acercaba a otros materiales, especialmente los magnéticos, los metálicos, los materiales metálicos con propiedades metálicas, ¿sí? Y también por algunas circunstancias se separaba de otros. Más adelante se descubrió pues, que obviamente se atraían aquellos que tenían cierto valor de polaridad diferentes y se separaban o se repelaban aquellos que tenían valores de polaridad iguales. Estos conceptos de polaridad pues fueron asignados muchos años después del estudio del magnetismo, ¿sí? Pero básicamente nosotros podemos decir o podemos concluir que el magnetismo es una propiedad física de los materiales que le permite a cierto material atraer a otro material, cuando tienen una polaridad diferente. Y a repeler a otros materiales cuando tienen una polaridad igual. ¿Qué es esto de la polaridad? Recordemos que la polaridad está relacionada con lo siguiente y tiene que ver, perdón, con el comportamiento que tiene una carga. Entonces podríamos decir que una carga puede ser positiva o, bueno, perdón acá, con rojo, una carga puede ser positiva o en su defecto puede ser negativa. ¿De qué depende esto? Una carga positiva es aquella que entrega electrones. Y una carga negativa es aquella que los recibe. Recuerden que este es un concepto que ya lo habíamos visto, tal vez en introducción a la electricidad. Entonces, aquellos cuerpos o materiales que tienen la posibilidad de ceder electrones, pues se convierten en iones positivos. Y los que tienen la posibilidad de recibir, porque le hacen falta, electrones, pues se convierten en iones negativos. Si yo por alguna razón logro acercar estos dos materiales, ¿sí? Pues vamos a tener una atracción. Porque se descubrió que pues obviamente, aunque le hace falta, le gusta estar cerca de que le puede ceder, ¿sí? Y al contrario, el que le sobra, pues va a estar cerca de quien quiere recibirlos. En cambio, si yo de alguna forma coloco dos cuerpos que están cargados positivamente, ¿sí? O dos cuerpos que están cargados negativamente, es decir, dos cuerpos que en este caso tienen la posibilidad de ceder electrones y en este caso tienen la posibilidad de recibir electrones, pues vamos a tener un fenómeno contrario. Vamos a tener un fenómeno en el cual esos cuerpos tratan de separarse, de alejarse, ¿sí? De alejarse. Entonces, en ese caso particular, tenemos lo que nosotros resumimos en el magnetismo. Si un cuerpo tiene cargas iguales, pues se van a repeler, ¿sí? En este caso, el que tenemos acá. Y si tienen cargas diferentes, como es este, pues vamos a tener que esos se van a atraer, ¿sí?
Entonces, lo primero a tener en cuenta es que el magnetismo está asociado a una propiedad casi que, podríamos decirlo, eléctrica, en el cual son cuerpos que tienen la posibilidad de ceder o recibir electrones. Bien, hasta ahí pues se entendía en esa etapa de la historia, se entendía que el magnetismo era una propiedad física de los materiales como tal, ¿sí? Sin embargo, después con el estudio, ese comportamiento, esa acumulación de cargas se le asoció al comportamiento de la Tierra. Por eso es que los chinos, pues cuando descubrieron el magnetismo, más adelante inventaron la brújula y determinaron algo muy interesante, o estandarizaron algo muy interesante. Determinaron que esa parte que recibe electrones, ¿sí?, que es negativa, la podían también bautizar como si fuera el sur, haciendo alusión tal vez a que lo que ellos veían era que todo lo que apuntaba al sur del planeta pues tenía esa propiedad. Y lo otro que cedía, es decir, el lado positivo, lo iban a llamar el norte, ¿sí? Norte. Bien, muchos años después, algún físico europeo ya sobre el Renacimiento encontró que si colocaba debajo de un material que tuviera esa propiedad, es decir, se le ocurrió hacer una barrita donde de alguna forma podía acumular en uno de sus extremos materiales tipo positivo y en otro materiales tipo negativo. Entonces, si a esta barrita se le acercaban limaduras de hierro sobre una hoja de papel, iba a encontrar algo parecido así a esto. Las limaduras de hierro se iban a organizar de esta forma, ¿sí? Bien, a eso se le conoce hoy en día como las líneas de flujo magnético, donde salen del norte o del lado positivo, ¿sí? Y entran al lado negativo. Entonces, a mayor capacidad de emitir electrones y de recibirlos, mayor líneas de flujo magnético, ¿sí? Y esa es una propiedad bien interesante. Bien, hasta ahí, digamos que los científicos encontraron esa propiedad física en los materiales. Sin embargo, ya después quisieron aplicarle, digamos, una característica más matemática, porque querían darle manejo matemático. Entonces determinaron que todo esto, todas esas líneas de flujo magnético, ¿sí?, es decir, la suma de todas estas líneas de flujo magnético, se le denominó, o se le iba a denominar, flujo magnético, con el símbolo, la letra Φ, ¿sí? Flujo magnético, la letra Φ. Entonces, a mayor líneas de flujo magnético, pues obviamente, mayor flujo, mayor número de líneas, mayor flujo. A mayor flujo, pues mayor campo magnético. Entonces, el campo magnético se identifica por la letra Φ y su unidad de medida es el Webers. Bueno, realmente se utiliza es la WB. ¿Sí? La WB, Webers. Ahora bien, perdonen. Adicionalmente dijeron, bueno, démosle un tratamiento ya matemático más específico. Dijeron, perdón, olvidado. Una línea, ¿sí? Es decir, una línea de estas equivale a 1 por 10 a la 8, ¿sí? Webers. Una sola línea. Entonces, más adelante determinaron lo siguiente. Dijeron, bueno, ¿y qué tan grande es ese campo magnético? ¿Qué tanto espacio ocupa? ¿Sí? ¿Qué tan grande era? Entonces, en este caso, dijeron, bueno, vamos a hacer un cálculo. Vamos a dividir el flujo magnético que yo logre sobre el área. Es decir, ¿cuántos
Webers caben en 1 metro cuadrado. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce hoy como B griega, ¿sí? Beta, o simplemente densidad de campo magnético. Densidad. ¿Qué tan denso es ese flujo magnético por unidad de metro cuadrado? ¿Sí? Bien, hasta ahí el magnetismo como tal. Hasta ahí tenemos el magnetismo como tal. Nada de electricidad hasta el momento, porque ahí estamos en la época clásica de la física. Sin embargo, después, ya cuando empezaron los precursores, digamos, de la electricidad, algunos físicos como Ørsted, oriundo de los Países Bajos, encontró lo siguiente. Bueno, y el mismo Luis Ampère. Encontraron lo siguiente. Entre ellos encontraron que si yo tenía un conductor eléctrico, ¿sí?, por donde el cual circula una corriente eléctrica, su unidad de medida del ampere, proporcionalmente y perpendicularmente a ese conductor eléctrico, se iban a generar esas líneas de flujo. ¿Sí? Aquí voy a hacerlas más separadas. Entonces, este estudio lo desarrolló Luis Ampère. ¿Sí? Bueno, Luis Ampère también encontró pues, que sumada a la corriente, sumado a los electrones por longitud, íbamos a contener un amperio. ¿Sí? Bueno, se le reconoció a él la unidad de medida de la corriente eléctrica. Pero descubrieron pues que si teníamos un conductor eléctrico, siempre íbamos a tener líneas de flujo magnéticas perpendiculares. Es decir, que aquí yo tengo un ángulo de 90 grados. 90 grados. Muy bien. Ojo con esto. Ojo con esto, señores, porque esto es sinónimo de vida. Ustedes en su trabajo eléctrico, como norma de seguridad, deben guardar unas distancias de acuerdo a la cantidad de corriente que circula por el conductor eléctrico. Como ustedes no saben cuánta corriente circula en ese momento por un conductor eléctrico, entonces se asocia al voltaje. Recuerden que por ley de Ohm, si yo no tengo voltaje, no hay corriente. ¿Quién impulsa la corriente? El voltaje. A mayor voltaje, mayor capacidad de corriente. Entonces, aquí es donde nacen los espacios o distancias de seguridad que están determinados en el RETIE. Y ese es el asedero o la justificación en la ciencia, en la física, de por qué tenemos que guardar distancias. Porque si yo no las guardo, voy a estar intervenido por esas líneas de flujo magnético que están variando, en el caso de la corriente alterna, están variando en función del tiempo. Y se puede inducir un voltaje en el cuerpo. Y por lo tanto puedo morir. ¿Sí? Entonces descubrieron que había una línea de flujo magnética alrededor del alambre. Sin embargo, pues en esos tiempos, como la experimentación era lo más importante, a alguien se le ocurrió coger ese alambre y enrollarlo alrededor de un núcleo, que podía ser otro material conductor eléctrico o simplemente el aire. Y descubrieron que estas líneas de flujo también existían acá, pero con un valor adicional. Y es que esas líneas de flujo cogían fuerza. Es decir, voy a colocar un ejemplo. Si por acá circulaba un amperio, por acá también circula el mismo amperio, pero tenían más líneas de flujo. Se veían fortalecidas. ¿Sí? Fortalecidas. Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí a este punto lo conectaron al lado positivo y acá a este punto lo conectaron al lado negativo. Pues encontraron, pues obviamente, que las líneas de flujo iban de acá hacia es decir, de izquierda hacia derecha, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Bien, más adelante encontraron o determinaron que este era el principio donde entraba la corriente y por acá donde salía. ¿Listos? Bien. Entonces decimos que ese campo magnético, la densidad de ese campo magnético es mucho más fuerte acá en una espira. ¿Sí?
A eso se le conoce hoy en día como, bueno, una espira, pero también como bobina. Bobina. Y ojo, porque aquí viene el segundo concepto a tener en cuenta. Un transformador está basado en esto, en una espira. ¿Sí? Bien. Entonces, una espira es un conductor eléctrico arrollado alrededor de un núcleo, que puede ser un material ferromagnético o incluso el aire. Cada uno de los materiales que compone un núcleo de una espira, insisto, así sea el aire, tiene una propiedad que se llama permeabilidad. La permeabilidad es inversamente proporcional a la oposición al paso del flujo magnético. Es decir, si nosotros en circuitos eléctricos hablamos de que un conductor eléctrico es más o mejor, perdón, es mayor o menor conductor eléctrico, es decir, tiene mayor capacidad para conducir la corriente eléctrica que otro, entonces acá estamos diciendo también que un núcleo tiene mayor capacidad para poder canalizar ese flujo magnético o tiene menor capacidad. Y esa capacidad se llama permeabilidad. Es decir, la permeabilidad es la capacidad para conducir la línea de flujo magnético en un espacio determinado. Entonces, por eso vamos a encontrar bobinas con núcleos que van desde el aire hasta ferroníquel, que es lo que más se usa en transformadores. Bueno, hay una infinidad de aleaciones que hoy en día se están utilizando, sobre todo para la utilización de nuevos transformadores que tienen unas pérdidas menores y permiten que no se tengan que sumergir en cubetas con aceite, ¿sí? Es un tema que vamos a ver más adelante cuando veamos transformador. Pero este material es, digamos, el que me permite, en lo que está en el núcleo, concentrar esas líneas de flujo magnético. Eso se le conoce como flujo, ¿cierto? En transformadores vamos a darnos cuenta que no solamente hay el flujo, sino también hay flujos dispersos, hay otros flujos que son los que se consideran como pérdidas. Pero bueno, por lo pronto lo que quiero que repasemos es qué es una bobina, ¿cierto? Bien, entonces, ahora bien, hay otro concepto que es importante considerarlo, vamos a ver si lo podemos ver por acá, y se conoce como ampere vuelta. Ampere vuelta, ampere vuelta, ¿sí? Sus siglas son N mayúscula por I, ¿sí? Entonces, la ampere vuelta es la intensidad del flujo, ¿sí? Que depende de la corriente que circula por la bobina. Bueno, recuerden que por acá va a circular una corriente, ¿no? Se me olvidaba decirles aquí, ¿no? Aquí circula una corriente eléctrica. Bueno, qué pena si en el video no se ve bien, es que esta es una A, ¿sí? Ah, y voy a colocar aquí un ejemplo sencillo que es más interesante y lo más básico. Voy a ver si puedo hacer aquí un circuito, ¿sí? Aquí tengo una batería. Este es el lado positivo de la batería. Y ese va a ser el lado negativo, ¿cierto? Bien. Si yo hago esto, ¿sí? Yo uno este punto A con este punto B con un alambre, yo lo que voy a tener es un cortocircuito. Porque aquí va a circular la corriente tan rápido, ¿sí? Pues que va a calentar esos conductores eléctricos. Es la primera ley de la termodinámica. En la medida que se agiten las moléculas de un cuerpo, pues obviamente va a elevar su temperatura. Entonces la corriente a circular tan rápido va a elevar la temperatura de esos conductores y va a haber el corto eléctrico. Pero si yo lo que hago es que cojo este alambre entre estos dos puntos y hago una espira, ya no voy a tener corto eléctrico. Ya no voy a tener un corto eléctrico. Recuerden lo que vimos en circuitos eléctricos o lo que vieron de corriente alterna. ¿Recuerdan que hay una oposición aquí? Una reactancia inductiva. Bueno, aquí se presenta una reactancia inductiva porque hay un campo electromagnético. Recuerden, la reactancia inductiva se da en los campos electromagnéticos. Entonces, ¿por qué se da un campo? Porque tengo varias líneas de flujo que tengo acá. Por aquí llega la corriente, pues aquí salen los campos. Si por aquí llega, perdón, ese es el lado positivo, ¿cierto? Entonces aquí es positivo también. Pues por aquí salen y por aquí entran. En otras palabras, diríamos que este es el lado negativo, ¿sí? El lado negativo de un campo electromagnético y este es el lado positivo. Es decir, este es un imán. Puede ser un imán, como lo veíamos en la página anterior. ¿Sí? Entonces, conclusión. Aquí hay magnetismo, acá hay magnetismo, pero ya no es producto de la naturaleza material solamente. Es producto del paso de una corriente eléctrica. Entonces, aquí ya podemos ir concluyendo de que
La corriente eléctrica puede generar un magnetismo. Y a eso se le llama electromagnetismo. El magnetismo, que es una propiedad para poder atraer, o repeler una partícula, se da debido al paso de una corriente eléctrica en una espiral. Yo debo tener electromagnetismo en una espiral. Pues si hay electromagnetismo en un conductor eléctrico, ya dijimos que es una propiedad normal y que es de cuidado, sobre todo para el riesgo eléctrico. Pero realmente, el electromagnetismo que lo podemos controlar y es útil es cuando circula por una espiral. ¿Sí? Exactamente. Y se aplica, pues obviamente, los conceptos que vimos hace un momento, cuando no era electromagnetismo, sino magnetismo, que es lo relacionado pues con lo que es densidad, bueno, campo magnético, en este caso sería campo electromagnético, y densidad del flujo magnético. ¿Sí? Bien. Entonces, esto tiene que ver, pues obviamente, con la espira. La espira es el corazón de la electricidad. La espira es lo que mueve el mundo. La espira tal vez es la creación más importante para mí. En la parte eléctrica es la espira. Sin la espira no tendríamos electromagnetismo y por lo tanto no tendríamos movimiento, fuerza, luz, nada, absolutamente nada. No podríamos transformar la electricidad en algo que sea realmente útil. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, volvíamos acá, decíamos que la fuerza con la cual se impulsa este flujo electromagnético se llama fuerza, se llama fuerza magnética. Fuerza magnética. ¿Sí? Y esa fuerza magnética depende, de dos variables. La corriente que circula por el circuito y N, que es el número de espiras que tiene, obviamente, la bobina. ¿Sí? Bien. ¿Listos? Digamos que estos eran los conceptos que quería que viéramos rápidamente. Bueno, antes de terminar, vamos a hacer un paralelo acá. Voy a ver si alcanzo a ver hacerlo acá. Yo tengo un circuito eléctrico, ¿sí? Y en el circuito eléctrico las variables que yo utilizo son voltaje, corriente y resistencia. Y aquí la relaciono por la idea. ¿Sí? En un circuito magnético o electromagnético, como lo queramos llamar, yo voy a tener unas variables parecidas a esta. Fuerza magnetomotriz, que es la que acabamos o fuerza magnética, que fue lo que acabamos de definir acá, N por I, ¿sí? Que será igual entonces también a poderlo definir como el flujo que circula, ya sabemos que el flujo depende de la corriente, por la reluctancia, R griega. La reluctancia es un valor, ¿sí? Es un valor que tienen los materiales y que es la oposición al paso del flujo magnético. Mientras la resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente eléctrica en un circuito, la reluctancia es la oposición al paso del flujo magnético en un circuito magnético. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a dejar ahí pendiente. Voy a dejarles, los voy a vincular a un libro que explica todo lo que acabamos de ver de una forma muy sencilla, práctica, y que les va a servir a ustedes para poder entonces empezar a abordar el tema del transformador. Hay unos conceptos que les recuerdo muy importante abordarlos. Les voy a dejar que por favor indaguen sobre qué son pérdidas, o no, más bien pérdidas no. ¿Qué es la curva de lazo de histéresis? Curva de lazo de histéresis o curva de histéresis, como lo quieran llamar, o fenómeno de histéresis. La van a encontrar en cualquier libro de máquinas eléctricas o de física eléctrica. Muy importante porque ese fenómeno se da especialmente en el transformador. Yo como les digo, les voy a sugerir un libro, es un poquito antiguo, pero es muy sencillo, bastante sencillo para poder entender los conceptos que acabamos de ver sobre magnetismo, flujo magnético, densidad de flujo, incluso proponen algunos ejercicios prácticos. Y se lo voy a recomendar, entonces voy a buscar el link en la página web para que lo puedan consultar. Bien, me disculpo por mis ayudas que no son las ideales, lamentablemente por ahora no he podido cuadrar algunas cosas porque ya ustedes saben que es muy difícil salir.
pero espero que esos temas hayan quedado claros. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en consultarme. Y, por favor, sobre todo, si tienen alguna duda sobre los trabajos que están para desarrollarse en la página web. Deseándoles lo mejor, cuídense mucho. Continuamos entonces en contacto.